tenemos con la doctora Laura Victoria García, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Anteriormente hemos tenido invitados hablando sobre tecnología y derecho y filosofía de la tecnología. Para esta ocasión queremos abordar el tema de la tecnología, pero enfocado hacia la educación, los retos que se vienen, tanto para las facultades de Derecho como para la educación en general. Doctora Laura, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Es un gusto compartir este espacio para hablar del tema propuesto sobre la tecnología en la educación en Derecho y en general en los retos que nos esperan en esta área para la formación. Perfecto, doctora. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Es un honor tenerte, pues ya nos habíamos visto en eventos de la Universidad del Rosario, cuando se presentó el libro del doctor Juan Ramón Martínez. Además, recordemos que tú también eres especialista en ese tema internacional, entonces creo que va a ser muy nutrida. Además, también tienes educación en Francia, entonces tienes un gran campo y es un gran honor nuevamente. Entonces, Muchas gracias. la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo ha afrontado la academia esta nueva contingencia? Que nadie se la esperaba, ningún sector, ni el industrial, ni el económico, ni el político, y menos el académico. ¿Cómo has afrontado esto? Pues en realidad esta situación que nos tomó de sorpresa nos obligó a enfrentarla de muchas maneras, porque en esta situación confluyeron aspectos no solo educativos, no solo pedagógicos, no solo metodológicos, sino también humanos, anímicos, familiares, económicos. Y todo eso hizo que quienes nos ocupamos de la formación en Derecho tuviéramos que abrir muchos frentes de acción. Pues el primero, y tal vez como refiriéndonos a los aspectos tecnológicos, sin duda, por alguna razón, por la naturaleza de nuestra profesión, nos ocupamos de la formación en Derecho, la tecnología nunca había sido nuestra preocupación. Digamos, más allá de, por supuesto, formar a nuestros estudiantes en las herramientas tecnológicas para el derecho, la tecnología aplicada al derecho, eso, digamos, eso venía siendo objeto de discusión en nuestra facultad desde hace algún tiempo, porque entendemos que es así, pero otra cosa es la tecnología aplicada a la educación en derecho. Si uno, yo creo que uno mira el panorama de las facultades de derecho en el país, muy especialmente las facultades de derecho en Bogotá e incluso las más tradicionales, uno mira que había poca experiencia en el área del derecho en educación virtual, con herramientas tecnológicas. Nuestra formación ha sido muy, por supuesto, basada en el discurso, en la cátedra, claro, en el estudio de casos, en las audiencias, en la formación en la oralidad, pero todo esto ha sido siempre por naturaleza muy presencial. Con lo cual yo creo que cuando nos enfrentamos a esto, el choque fue total, porque fue tener que reevaluar todo, la forma de dictar clases, las formas de evaluación, las formas de relacionarnos con nuestros estudiantes, y creo que ese tema fue realmente un reto de los principales. Esto unido, por supuesto, a que tuvimos que también pensar en la situación familiar y anímica de nuestros estudiantes, realmente en su disposición desde todo punto de vista, física, de espacios, mental, de concentración para poder asumir esto. Ahí también enfrentamos retos, tuvimos que buscar herramientas nuevas. Por supuesto, también hubo el tema económico, también nos ocupó, ya de nuevo, no solo pedagógico, no solo metodológico, sino saber cómo estaban, si podían seguir su proceso de formación. Entonces, en síntesis, frente a eso, creo que tuvimos que asumir muchos retos para poder enfrentar por lo menos el choque de un día para otro, terminar todos en nuestras casas y resistirnos a pensar que por eso teníamos que truncar nuestros procesos. Eso fue el principal reto.
Claro, doctora. Y se ha analizado mucho este tema. Muchos expertos dicen que esto va a ser el tema futuro de la educación. Incluso en la India se habla de la educación en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Una educación personalizada y tiene que ver mucho con la realidad virtual. Además, que es un alumno teniendo determinadas áreas del conocimiento, lo que más le interese, personalizado. ¿Crees que en Colombia, especialmente en las facultades de Derecho, se bajó la calidad con la tecnología? ¿Se aumentó o siguió en su nivel? Yo creo que hacer un análisis concluyente a estas alturas va a ser complicado. Sin embargo, pues ya llevamos unos meses en esta situación y yo creo que hay como balances un poco mitigados. Eh, Afirmar de nuevo que bajó la calidad, eh, no lo sabemos, sinceramente. Creo que hasta que graduemos y saquemos hasta a la vida profesional nuestros abogados vamos a tener Futuras un punto generaciones. de comparación. Pero lo que sí es cierto es que hemos hecho unos enormes esfuerzos porque no sea así. La calidad se mide en muchas cosas. La calidad se mide hoy, digamos, estos 9 meses, esos 8 meses nos han llevado a pensar que la calidad se mide no solo en el discurso del profesor, sino precisamente en qué herramientas estamos dando las facultades de derecho a nuestros profesores que tenemos o hemos tenido siempre unos métodos un poco más conservadores, un poco más, digo yo, de cátedra, de discurso, qué herramientas les estamos dando para que trasciendan a otras formas de abordar la transmisión de conocimientos y no solo eso. Yo creo que ahí empezamos a ver unas ciertas ventajas. Ventajas es que ya el profesor empieza a verse menos como un transmisor de conocimiento y más como un orientador a la construcción del conocimiento. Porque claro, sostener la cátedra tradicional en esta forma de comunicación es complejísimo. Tener la atención de los estudiantes, tener la comunicación, el diálogo que debe fluir en una forma de educación de este estilo es mucho más complicado. Entonces, si me pregunta qué ventajas, de pronto, qué avances hacia la calidad de la educación, yo creo que esto nos ha hecho de manera abrupta en la formación al derecho empezar a pensar en otras formas de construcción del conocimiento de nuestros estudiantes. Yo creo que nos hemos ido un poco más precisamente hacia la práctica, hacia otras formas de llegar y de afianzar conocimientos que vayan más allá del simple estudio de la memoria y empezar a buscar otros ejercicios. Desde ahí, mi esperanza es que vamos a mejorar en la calidad y yo siento que, por lo menos hablo por la Facultad de Derecho en la cual yo estoy y en la universidad en la cual estoy, se han hecho unos esfuerzos gigantescos porque los profesores realmente tengan esas herramientas para dar el paso. Eso me parece que puede ir en favor de la calidad. ¿Qué uno que puede mirar como obstáculos? Pues claro, creo que también el derecho es por definición una ciencia de relaciones humanas, donde los estudiantes también se forman con el ejemplo, donde también se forman, donde las discusiones de pasillo, de café, de otros espacios, no necesariamente del aula de clase, son fundamentales para muchas cosas. Nosotros en la Universidad del Rosario hablamos de una cosa que es el espíritu rosarista. Y ese espíritu rosarista es realmente muy fuerte, muy positivo, muy jalonador. Y la creación de ese espíritu rosarista por este medio ha sido muy complejo. Y yo creo que para la Facultad de Derecho más, porque realmente esos espacios de comunicación nos faltan y nos rompen muchas cosas, y claro, capturar la atención de los estudiantes, ese tipo de cosas. Los estudiantes en dificultad de pronto pueden verse en un poquito más de dificultad y también, digamos, los profesores hemos tenido que también ser más empáticos, comprender esas circunstancias y algunos los han leído de pronto como una baja del rigor, de la rigurosidad, de los profesores estrictos, pero yo en una visión optimista espero que sea más lo que nos deje positivo
que lo que pueda verse como una baja de la calidad. Yo creo que nos ha obligado, así sea de manera intempestiva, a dar pasos que éramos renuentes a dar. Sí, claro, es que lo que ha hecho la tecnología en este poco tiempo de cuarentena, del virus, ha sido eso, optimizar los procesos, porque tecnología que ya está hace mucho y muchos habían hablado que era el futuro de la educación, como te planteé el ejemplo de la India, que es un teórico, Sergi Santos, algo así se llama el señor. Entonces es interesante esto. En experiencia personal, ¿cómo te ha ido en ese tema tecnológico, tanto en tus labores académicas como profesora, como también administrativas? Yo creo que los espacios de comunicación, por ejemplo, para la parte administrativa, yo creo que también muy rápidamente nos dimos cuenta que sí era posible, ¿no? Aquello que era hacer una reunión o muchas reuniones sin verse era muy complicado. Yo creo que eso ha sido relativamente sencillo. Creo problemas, pues problemas es que todos pensamos que tenemos que trabajar 12 horas diarias sin parar porque estamos en nuestra casa, entonces nadie entiende que porque uno está en la casa no esté disponible y uno no entiende que porque los demás estén en la casa no estén disponibles. Eso es un círculo en el cual todos participamos y esa parte administrativa se tornó en una parte yo creo que muy pesada para todos los que trabajamos en la parte administrativa, de una intensidad no normal, porque efectivamente estábamos en una situación no normal, pero bueno, esperemos que eso se equilibre. Sin embargo, yo creo que de alguna manera lo hemos logrado. Yo siento que los procesos administrativos, por lo menos en la universidad y en la facultad, fluyeron también relativamente rápido, relativamente fácil. Nos acostumbramos a hacerlo, nunca será lo mismo, por supuesto, tampoco este contacto mediado por una pantalla que el contacto directo, pero yo creo que la parte administrativa, aparte de que fue un incremento de la intensidad, más o menos se ha dado. La parte académica, pues claro, como profesora, yo creo que he vivido dos momentos y creo que corresponde a lo que vimos mucho. Ese primer paso al cambio abrupto, que nos tomó realmente a todos por sorpresa, o sea, en nuestra universidad, en 3 días, o sea, la universidad se tomó 3 días en acomodar todo para tener un campus virtual. O sea, lo que la universidad hizo fue en 3 días, a los 3 días, hubo 3 días que no hubo clases, después de esos 3 días el estudiante entraba a su computador y entraba a su salón de clase, era el mismo, Torre 1, Salón D, entraba a su salón de clase, eso fue, digamos, muy favorable. Creo que los profesores fue difícil, sus conexiones, sentir que estaban hablando, las cámaras apagadas han sido realmente supremamente traumáticas para los profesores, encontrarte con un público de 40 estudiantes de los cuales realmente tú sientes que están presentes 3 o 4 y hay 34 hoyos vacíos que uno no sabe qué es lo que está pasando, eso fue muy duro. Y el gran reto, yo creo que para mí lo más traumático y para todo fue la evaluación. Estábamos terminando el segundo corte y comenzando el tercer corte y realmente creo, y lo digo aquí muy sinceramente, no sabíamos qué hacer. No sabíamos cómo evaluar, no sabíamos cómo cuidar un examen que los estudiantes no iban a estar allí. Y eso que pues yo personalmente ya había dado pasos, siempre mi examen final en los últimos 5 o 4 años ha sido casos prácticos con audiencias de sustentación oral, pero hasta eso, ¿cómo hacía yo la audiencia al final si no tenía un salón para hacerlo, si no podía hacerlo? Entonces yo creo que nos volcamos a ensayar. Entonces, un concepto sobre estas condiciones jurídicas, un examen de selección múltiple, pero entonces como se iban a copiar, tenían que ser examen de selección múltiple de 10 minutos, más el concepto jurídico, más el memorial, más a la audiencia. Yo después veo en perspectiva, yo agobié a mis estudiantes y creo que muchos profesores agobiamos a nuestros estudiantes porque no sabíamos qué hacer. Entonces esa fue esa primera etapa. Esa primera etapa fue compleja porque no sabíamos qué hacer. Pero bueno, sobrevivimos, el proceso se acabó con relativa calma, muchas transformaciones. Nuestro periodo intersemestral fue de formación a los profesores de un curso para que replanteáramos las guías de asignatura, para que realmente fuéramos muy claros con las formas de evaluación, que nuestros estudiantes pudieran planear su semestre. Y ahí viene como el segundo momento que ya fue el segundo semestre.
Yo en lo personal pues traté de implementar diferentes actividades que dan ya las plataformas virtuales, entonces, no sé, líneas del tiempo, crucigramas, otro tipo de actividades que llevaran a ellos a estudiar, también obviamente la selección múltiple pero más limitada, ejercicios por grupos en las aulas que uno puede dividir en estos escenarios. Yo hice algo muy personal que fue muy útil y es que yo en el lugar donde dicto clase aquí en mi casa puse un tablero de verdad y logré poner el computador y la cámara y logré levantarme a dictar la clase de pie, a escribir en el tablero y para mí eso fue transformador como profesora, o sea, porque pasar uno de dictarle a una pantalla a poder estar en el tablero, a expresarse y creo que los estudiantes apreciaron mucho como ese pequeño tránsito de la presencialidad, conservar algo de la presencialidad, pero también ir a la virtualidad. Entonces creo que ahí hemos tenido que hacer combinaciones de todo y creo que el segundo semestre fue más favorable, fue más amable, fue más positivo y creo que esa es mi experiencia como profesor. Sigue siendo muy, muy traumático y también lo hemos hablado con los profesores, el, el no encontrar un auditorio nutrido, sino esas cámaras apagadas, aunque insistimos y yo persisto, insisto, invito a que las prendan por muchas razones. Eso ha sido un poco traumático como profesora y lo he compartido con muchos de mis colegas, es ese vacío, esa falta de respuesta del otro lado de los estudiantes. Perfecto, doctora. Es que es interesante el tema y complejo y ha sido interesante lo de la tecnología y cómo se ha afrontado, ¿no? Porque, por ejemplo, en los años 80 o cuando tú fuiste estudiante de pregrado, hubiese habido una pandemia de este tipo, pues hubiese sido mucho más complicado, ¿no? Entonces es ver cómo la tecnología nos está acercando y fue en el momento justo, ¿no? Cuando estaba la tecnología avanzando, ¿no? También hay profesores que estaban descontextualizados la tecnología, ¿no? Y eso ha sido lo más complejo. ¿Ustedes han hecho un taller o algo así? Algo que Claro. pudieran hacer, algo que pudieran hacer para como orientar al profesor con la tecnología. Claro, digamos, en ese momento subimos, o sea, recién pasó esto, pues empezamos a subir, la universidad construyó algunos materiales muy puntuales, algunos profesores tocó orientarlos desde cuál es su correo electrónico y su clave, porque sin eso no puede entrar a la plataforma a dictar clase, o sea, algo tan básico como eso. Otros, digamos, ya habían incursionado un poco, pero no la usaban tan activamente. Realmente lo clave fue terminado el primer semestre. Ahí, digamos, una vez los estudiantes salieron a vacaciones, la universidad puso toda una batería de formación. Había un curso de 16 horas de transformación digital para los profesores y además cursos de todas clases de horas, o sea, mucho más cortos, cómo usar Zoom, que es la plataforma que nosotros usamos, cómo armar grupos por esa plataforma, cómo las diferentes actividades de evaluación que hay en Moodle, cómo se pueden usar. Claro, eso fue un proceso de formación grande, no todos los profesores lo acogieron porque pues nuestros profesores son muchísimos, pero sí hubo un número muy, muy importante de profesores que entendieron que había que dar el paso y uno a veces hasta quedaba más sorprendido de la capacidad de adaptación de los profesores, incluso de los profesores mayores que no tenían experiencia en tecnología, incluso más que los estudiantes. Muchas veces encontramos más reacción de los estudiantes que eran de una generación tecnológica a los profesores que rápidamente entendieron que había que dar el paso. Entonces yo sí creo que ahí este paso a la tecnología nos dejó muchas lecciones, que los estudiantes les encantan las redes, pero no estaban acostumbrados, tampoco estaban dispuestos a seguir su formación por este lado. Los profesores que no tenían ni siquiera redes rápidamente entendieron que había que dar el paso. Ahí hubo unas ciertas sorpresas frente a este cambio que nos demostró la experiencia. Sí, es que lo que pasa es que nuestra generación estaba acostumbrada a que las redes fueran libertinaje, ¿no? Más que algo académico laboral.
Entonces, es interesante lo que tú planteas porque efectivamente así ha sucedido en muchos, o sea, los estudiantes estaban desfamiliarizados, no, o sea, nunca habían visto el computador o el celular como clase. Entonces, esto es complejo e es interesante. ¿Cómo les ha ido a los alumnos en general, a tus alumnos en esta práctica? Esa era la siguiente pregunta, pero tú te adelantaste un poco, pero es interesante abordarlo en profundidad. Sí, yo creo que también poco a poco se han ido acostumbrando. Al principio fue duro. Yo creo que encontrarse muchos con el encierro, creo que el encierro a los 19, 20 años es muy diferente o se vive muy diferente que a los 40 o a los 50. O sea, creo que encerrar a la juventud fue más doloroso desde la perspectiva anímica y eso hizo que seguramente vivieran la situación de manera más compleja, la convivencia permanente con sus familias, con sus papás, las dificultades de tener distribución de espacios para la concentración. Todo eso fue muy difícil para los estudiantes, precisamente el haber tenido esa aproximación a las redes en temas de inmediatez y no en temas estructurales, fue muy complejo. También la renuencia a poner la cámara y a participar. No sé, creo que todo eso se sintió frente a los estudiantes. El segundo semestre también ya los vio uno un poquito más descansados, más tranquilos, más hechos a la idea. Obviamente muchos estudiantes igual expresaron que no se acostumbran a esto del acceso remoto, no se acostumbran al encierro, pero yo creo que el segundo semestre fluyó un poquito más, pero no ha sido fácil, no ha sido fácil para nadie ni para ellos, y uno lo entiende también, es que finalmente a todos la intimidad se nos perdió, el trabajo, la educación, los profesores, los estudiantes, todo el mundo se le metió a uno a la casa y pues eso no es fácil tampoco y para los mismos estudiantes no es fácil. Creo que todo sí ha sido muy traumático, que todos finalmente como buenos seres humanos que somos tenemos capacidad de adaptación, pero ha sido visto en perspectiva bastante duro. Sí, es que y hay muchas personas que le ha pasado, ¿no? O sea, más que todos los trabajadores, más que a los estudiantes, ¿no? Porque obviamente uno no sigue estudiando después de su horario y demás, ¿no? Pues no sigue su... Yo fui estudiante, sigo siendo estudiante. Y muchos profesores y administrativos, yo creo que ya no tienen esa división entre el trabajo y la casa, ¿no? El hogar. No sé si te ha pasado, o sea, a veces se te pasa la hora del almuerzo, la hora de terminar tu labor, son las 9, las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo conllevar eso? ¿Cómo Sí, es dejar al difícil. Yo lado? creo que uno también debe generarse un poquito sus autocontroles y poner límites frente a uno. Claro, obviamente la agenda no siempre la maneja uno, pero aquellas cosas que dependen de la agenda que uno pueda armar y digamos, ese fue un acuerdo con el decano que también tiene una vida familiar que él aprecia mucho, digamos que entre los dos nos pusimos de acuerdo para que los horarios se respeten, para respetar las horas de almuerzo, pero no siempre es posible. Las jornadas hacia la tarde se alargan forzosamente porque, por ejemplo, actividades académicas, o sea, uno antes pensaba en actividades académicas, lo que eran seminarios, congresos, todo eso, entonces una hora razonable la de 10 a 1, de 11 a 1, de 2 a 6. Aquí lo que quedó claro es que todo se hacía después de las 5 de la tarde. Todos los webinars que además brotaron como si fuera maleza, los webinars, los seminarios, los de las conferencias y todo eso, todo fue después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces sí, claro, ha sido duro. Uno tiene que poner unos ciertos límites, pero tiene que estar para responder porque cuando las necesidades lo hacen, hay una cosa, y yo no lo puedo decir tanto, digamos, de la universidad ha sido un espacio muy humano en general, pero también es claro que cuando hay crisis económicas, la gente empieza a temer por su trabajo. Y con tal de no perderlo,
o sea, están dispuestos a todo. Digo, la universidad nuestra creo que ha sido muy responsable, ha sido muy humana, o sea, nunca como que ha visto como amenazas de por la situación económica van a perder el empleo, pero el ambiente en general económico sí genera que la gente esté dispuesta a cualquier cosa, porque sí hay un temor. Primero, hay una gratitud de tener trabajo, porque uno dice, de verdad la situación está tan... Yo no puedo poner en riesgo eso, tengo que tener un agradecimiento con quienes están allí buscando que yo pueda conservar mi empleo. Yo creo que todo eso en la mente de las personas funciona para decir, mire, si tengo que trabajar hasta las 9 de la noche, lo hago y lo hago con gusto, o sea, y no me voy a quejar y no voy a hacer nada, pero sí creo que llega un momento en que las cosas hay que equilibrarlas porque la vida no da y la cabeza no da, la familia no da, los hijos no dan, es complicado. Claro, ha sido un tema de equilibrios, ¿no? Sí, tú lo dejaste muy claro, es verdad. O sea, la situación económica del país no es la mejor, ni del mundo, porque no es solo el país, sino es todo el mundo. Y es eso, o sea, como afrontar esa zozobra de la crisis, de por lo menos tengo un trabajo, tengo a donde, digamos así, digámoslo coloquialmente, ¿no? Donde meter la cabeza, donde comer, etcétera, ¿no? Y es interesante este tema. ¿Tú cómo ves que la academia debe afrontar esta situación? ¿Cuáles son los retos a futuro para futuras calamidades que uno no está exento, ¿no? Esto es el primer paso, puede pasar al futuro, puede ser que nosotros no estemos vivos, pero eso va a seguir. Entonces, ¿cuáles serían las bases académicas y que la academia debe dejar? Yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, tenemos que aprender y hacer permanentes aquellas cosas positivas que han venido con esto, porque no todo ha sido negativo. Creo que al contrario, esto nos obligó a ser más imaginativos y a ser más flexibles. Y hay cosas que pueden quedar. Primero, que estas formas de comunicación para la academia pueden ser válidas y favorecen los procesos de internacionalización. Porque claro, es mucho más sencillo por esta vía generar contactos con profesores de alto nivel, con universidades de alto nivel, que tal vez uno pensando antes decirles que tomaran un avión, que llegaran, que se quedaran mínimo 4 días, todo lo que había que pagar en términos de costos, etcétera, eso ha quedado un poco revaluado y hemos logrado tener importantes figuras que los estudiantes han podido a compartir, que los investigadores han podido compartir y que creo que eso debe quedar para el futuro. Creo que este tema de la movilidad obligatoria para muchas actividades que antes no concebíamos otra forma, esto nos ha traído otras formas de concebir por ejemplo, la internacionalización. Creo que ahí hay un punto favorable que debemos conservar y no solo la internacionalización, el intercambio incluso también al interior del país con otros profesores, creo que eso también, eso se puede conservar, el relacionamiento, el abrir espacios para caras nuevas, para visiones nuevas, para otras formas de relacionamiento, me parece que eso debe quedar. Creo que lo otro que debe quedar en la formación del derecho es precisamente las innovaciones pedagógicas y metodológicas que nos han traído estas herramientas. Es pensar más allá de lo tradicional en las formas de evaluación, en lo que decía hace un momento, en las formas de construcción del conocimiento. Eso hay que quedar. Yo veo, a la presencialidad no renuncio, creo que la presencialidad sigue siendo fundamental. Este tema, pues tal vez que planteabas al principio de la educación, de la realidad virtual, de la educación personalizada, totalmente tecnológica con una persona, yo no la concibo, pero porque soy de otra generación, porque creo que, de nuevo, en el derecho a la parte humana, el contacto, esto es fundamental. O sea, yo no concibo decir, pero ahora en adelante todo se puede volver virtual o tecnológico, no está dentro de mis planes, pero sí dejar aquellas herramientas tecnológicas que van en favor de la pedagogía, de la metodología, de la construcción activa de los estudiantes por el conocimiento, de la internacionalización. Creo que eso debe quedar, eso debe permanecer.
y no abandonar, por supuesto, la presencialidad y el valor de la presencialidad en la formación en derecho, pero creo que nos van a dejar, yo sinceramente creo que esta situación nos va a dejar varias cosas positivas que tienen que perdurar en el tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es como combinar lo tecnológico con lo presencial, ¿no? Y ayudarse con todas estas herramientas. Por ejemplo, lo que entremos un poquito a hablar del derecho, por ejemplo, el derecho probatorio, presentar una demanda, cosas así de descongestión que está tan congestionado. Una vez, voy a colocar un caso particular, una vez fui a interponer una tutela y me tocó hacer como unas 4 horas de fila. Esa fue mi primera experiencia de consultorio jurídico. Entonces yo decía, esto puede ser virtual, ¿no? En esa época yo no me imaginé esta pandemia, ¿no? Pero yo siempre trataba el tema tecnológico. Entonces creo que sería eso, ¿no? Apostarle ese tipo de trámites, pero lo académico, lo humano, seguir con lo presencial, ¿no? No sé si estés de Claro. acuerdo, si me quieras agregar algo. No, yo creo que por supuesto, creo que además la tecnología hoy está cada vez más cerca al derecho. También pensar en abogados no tecnológicos es difícil. Y de nuevo, no he pensado la tecnología en temas más globales, como lo mencionaba hace un momento, las tecnologías aplicadas al derecho, al ejercicio del derecho, el tratamiento jurídico de las tecnologías. Y hoy la siguiente variable que entró a formar parte de esto es la tecnología aplicada a la formación jurídica, y todo esto debe quedar. Ahora, el tema está, y claro, aquí estamos hablando claramente en este país, nosotros, en este diálogo estamos hablando de la situación del privilegio, de universidades de un nivel bueno en Bogotá, pero yo sí creo que esta experiencia que hemos hablado es una experiencia, yo creo que de un número reducido de estudiantes en el país. Yo creo que mientras el país no invierta realmente en el acceso a la tecnología y el acceso al Internet, el acceso a un buen computador de manera general e igualitaria, eso sí, y vuelvo tal vez a unas preguntas, eso sí lo que va a generar es primero, una falta de acceso a la educación. A quienes logren acceder a la educación seguramente se afectará gravemente la calidad, y creo que desgraciadamente si a esto no le paramos bolas, va a ser yo creo que ya se está viendo un factor más de desigualdad en nuestro país, que es lamentable. Creo que aquí esta experiencia que contamos tú y yo es una experiencia muy limitada. Lo que pasa en la realidad del país es muy diferente. Me encanta que hayas abordado ese tema porque era mi siguiente pregunta. Yo te iba a decir exactamente, hemos tenido todo, o sea, estamos conectados, me parece interesante. Sí, porque yo te quería decir lo siguiente. Si bien nosotros hemos tenido la tecnología, los estudiantes, la Universidad del Rosario y diferentes universidades de Bogotá, o sea, es muy difícil que ahora un bogotano, puede ser hasta estrato bajo, tenga, tenga internet en su casa, ¿verdad? Pero en las zonas rurales, todo esto es más complicado. Entonces, eso era una política pública, ¿no? Y te iba a decir eso, pero ya que tú lo abordaste, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que se puede hacer una política pública en la que la Internet tenga que ver eso, en aras del conocimiento para eliminar estas brechas? Y cuando hablamos también, no solo lo tecnológico, ¿no? Porque las brechas educacionales, así sean presenciales o no, siempre se han marcado por eso, ¿no? O sea, las universidades privadas ofrecen cursos, viajes, los colegios desde los niños pequeños son bilingües, pero la gran generalidad no, ¿no? Entonces, Yo creo que primero, creo que hay una discusión que está ahorita en curso que me parece interesante, y es que tal como están las cosas, el acceso al Internet debería volverse un derecho fundamental, un derecho humano. O sea, porque tal como están las cosas, lo que se ha mostrado es que las personas no pueden tener acceso a la educación, a la salud, a la justicia, porque claro, también la tecnologización de la justicia es súper importante y evitan las 4 horas de cola que tú mencionabas. Pero eso limita la posibilidad de acceso a las mismas personas que no tienen acceso al Internet. Entonces yo creo que el Internet hoy ya no es una discusión ni de lujo, ni el favor, ni que tenemos que esperar a que Bill Gates nos done las tablets, o que el gobierno se le ocurra buscar
dinero de cooperación internacional para conectar al país. Es que tiene que haber una conexión a Internet. Y si logramos eso, al contrario, creo que si logramos, o sea, si tenemos un Estado serio que realmente invierta en eso de manera adecuada y digamos que sobrepase todos los obstáculos que hoy tenemos en materia de conexión, ahí sí podemos empezar a hablar de una democratización de la educación, porque en esas condiciones, al contrario, las barreras geográficas se pueden acabar, y aquello que no le permite a un estudiante de Yopal venir a estudiar en la Universidad Javeriana porque no tiene cómo vivir acá, porque no tiene cómo instalarse, etcétera. Si logramos el acceso a Internet, si logramos que las universidades nos apropiemos de aquellas herramientas tecnológicas que esto nos ha obligado a tener, al contrario, ahí podemos hablar de una democratización de la educación y un paso hacia la igualdad. Que creo yo que estamos muy lejos de eso, que no está dentro de nuestras prioridades, que estamos en un estado que todavía, pues, tiene otras prioridades, digamos, y no sé, pero el riesgo es que mientras esto se vuelva prioridad, la desigualdad se incremente y las dificultades de acceso a todo, repito, a la educación, a la salud y a la justicia, van a ser muy graves en el país. Este canal que yo tengo de YouTube, pero antes de abordar ese tema, muchas gracias por este tema que hemos hablado sobre todo la participación y todo esto es lo que has planteado sobre la desigualdad, las brechas. Y este canal de YouTube trata de hacer eso, ¿no? Generar conocimiento, que cualquier persona se conecte. ¿Cómo, digamos, hay algún plan de democratización de la Universidad del Rosario, de becas, algo así que, digamos, antes salen los estudiantes y por la misma situación, de pronto sus padres empleados, y algo que la universidad ofrezca, que le podamos aportar, decir que esté viendo este video y digan, sí, mire, pueden entrar a la universidad a educarse? Pues la verdad es que obviamente las universidades y las universidades privadas pues realmente viven de las matrículas fundamentalmente y su sostenibilidad y su calidad dependen un poco de esos ingresos. Pero por supuesto también la universidad tiene una función social que cumplir porque pues debe educar precisamente para el país. Esto, debo decir, y un poco desde la experiencia de la Universidad del Rosario, es que, claro, la Universidad del Rosario se volcó fundamentalmente, sobre todo, a impedir que sus estudiantes antiguos desertaran por razones económicas, por razones, y hizo cosas muy valiosas realmente a los estudiantes que tenían problemas, por ejemplo, para acceder a un computador, les dio computador, les dio tarjetas de planes de datos para aquellos estudiantes que o venían de ser Pilo Paga o Generación E o Estratos 1 y 2 que realmente tenían, y la universidad les suministró eso. Fíjense que cuando todo esto pasó, había una serie de planes que tenía la universidad de construcciones nuevas, de viajes de internacionalización de sus profesores, de realización de eventos, y lo que la universidad hizo fue todos esos recursos, pues por ejemplo, paró los grandes proyectos de infraestructura, todos los recursos que había para ese tipo de cosas, todo lo volcó hacia un fondo de becas. Los funcionarios, los directivos tuvieron también una disminución en su salario, no para dárselo a la universidad, sino para ir al fondo de becas. Entonces, sí hubo una apropiación presupuestal de dinero que iba inicialmente para otras cosas, de varios miles de millones de pesos para poder atender las necesidades, y creo que eso fue muy acertado porque realmente la deserción de nuestros estudiantes matriculados no llegó al 5%, que en el momento más dramático pensamos que iban máximo a matricularse el 70%, y logramos yo creo que el 95%, sino más, que los estudiantes siguieran su proceso de educación, porque para nosotros era muy importante hacer eso. Por supuesto, también hay otras formas también para los ingresos, o sea, para el ingreso de nuevos estudiantes, claro, muy basados en una selección tanto de calidad, pero también de necesidades económicas de los estudiantes, y creo que ha habido realmente un impulso por parte de la universidad para que también quienes quieran acceder a la educación en nuestra universidad y tengan realmente
condiciones de calidad, aunque no tengan dinero, lo puedan hacer. Pero claro, creo que un gran esfuerzo, sobre todo porque nuestros estudiantes pudieran seguir con su proceso de formación. Sí, exactamente. Y yo he estado muy atento cómo se ha llevado la Universidad del Rosario. Como tú sabes, me encanta esta universidad, tengo muchos amigos, hablo de ellos. Siempre su calidad, su talento humano, muy humano. Entonces me parece eso muy interesante y he estado efectivamente muy enterado y esos planes de becas, lo que tú decías, efectivamente se ha llevado a cabo. Creo que ha hecho más la unidad rosarista y sin duda alguna una universidad de ejemplo. Bueno, ¿qué ha sido lo positivo que te ha dejado esta situación? A ti, a la universidad y a la academia. Yo creo que una alta capacidad de adaptación, una infraestructura tecnológica que también tuvimos que lograr un poco a la carrera, pero de manera importante. Y cuando hablo de infraestructura tecnológica, no solo me refiero a las plataformas virtuales y eso, sino realmente si uno va hoy a la universidad físicamente, al claustro, a las sedes, a la Quinta Mutis, etcétera, encuentra unos salones totalmente transformados tecnológicamente, impresionantes, donde realmente hay uno ya siente que puede ir a dictar una clase allí y saber que tiene gente en acceso remoto y no se van a perder nada de la clase ni uno se va a perder nada de ellos. Creo que la infraestructura tecnológica en general dejó, digamos, también creo que algo para el futuro que va a ser muy importante. Nos dejó, por supuesto, de nuevo, repito, algo que he mencionado, una nueva mirada de la pedagogía, con otras herramientas pedagógicas. Nos dejó otras formas, también lo mencionaba antes, de concebir la internacionalización. Nos dejó otras formas de concebir el trabajo mismo administrativo, el trabajo mismo no solo académico, sino administrativo, y tal vez esto signifique que nos deje una posibilidad de lo que se denomina el teletrabajo para el futuro ya más a largo plazo. Y nos dejó, sí, creo que todo este tema de la solidaridad, de la resiliencia, de la capacidad de adaptación, de pensar en el otro para poder seguir adelante, creo que nos dejó también una lección humana importante y nos permitió demostrar que en la Universidad del Rosario realmente el humanismo no es un discurso, sino es una realidad que se aplicó, y creo que eso lo puede decir desde el empleado del empleo más sencillo, es decir, cuando digo más sencillo es incluso aquellas personas que ni siquiera son contratadas por la universidad, sino por terceros. Esas personas se vieron también protegidas por la Universidad del Rosario, y creo que eso de nuevo demostró que la universidad sí, el tema humano es fundamental, no solo en el discurso, sino en la realidad. Pero creo que sí nos dejó muchas enseñanzas humanas, académicas, administrativas a todos. Bueno, no me queda más sino decirte muchas gracias por participar en esta charla. Gran persona, gran talento, gran desempeño. He seguido tu carrera tanto académica, personal. Entonces no me queda sino halagos y decirte muchas gracias por participar. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, y bueno, muchos éxitos, que este canal tenga mucha difusión y que llegue a muchas personas. De verdad, muchos éxitos con esta iniciativa. Muchas gracias a ti. Estamos en contacto, futuras charlas, futuros eventos. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto.